secretos que nos quieren regalar. El eco de vivencias que hacen soñar. Este hotel es el lugar. El Hotel de las Estrellas. Alfonso Mansilla. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Radio Marca. Estamos ya después de una semana que no ha habido posibilidad de estar juntos porque el fútbol mandaba, evidentemente, pero ustedes son fieles, están encantados porque nos lo dicen todo el mundo y sin duda alguna hoy tenemos un personaje que va a estar a la altura de este Hotel de las Estrellas, nuestros amigos de Futuro Hotel, que está totalmente lleno. Hay ya un overbooking que después de 15 días, amigo y hermano Vicente Ortega, de no estar con estos, tenía necesidad de Hombre, decirlo. por favor, buenas noches, Está lleno este hotel, Mansilla. ¿Cómo estás? Está lleno, ¿cómo no va a estar lleno? Y de todas formas, si quieres hacer una reserva, es el momento de hacerlo. Sí. En futurohotelgroup.com. Hay hoteles en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Cambrils, en Calpe, en Guardamar del Segura, próximamente también en Madrid Centro. Hay que vivir la experiencia. ¿Te atreves? Yo me atrevo a lo que ellos me digan, por favor. Qué naturalmente. Bien. ¿Pipi es más atrevido que yo? Sí. Sí. Pipi Estrada, buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad que decías un en personaje... todos hay una suite. Un personaje y una gran persona. Porque Ahí decía está. mi padre, para ser personaje, primero hay que ser persona. Y aquí tenemos primero persona y luego personaje, porque claro, vaya historial que tiene. Que toca... Menudo historial y es tiene. un chaval, y es historia yo le veo viva. jovencísimo. Aunque dice que me duele aquí, me duele allí, pero le veo totalmente. No. Yo creo que está para renovar. Creo que este programa es distinto al resto porque yo creo que el nombre que tiene, tiene mucho nivel. El mucho nombre, nivel. hoy el nombre de quitarse el sombrero, ambientamos musicalmente. Falsa modestia. Arrancamos el Hotel de las Estrellas. Dale ahí, Raquel. Hoy visita el Hotel de las Estrellas un pedazo de futbolista que no tendría precio ahora mismo en el mercado. Nacido en la calle O'Donnell de Madrid, aunque se le considera de Getafe, un 26 de septiembre de 1972. Tras un verano en el que no paraba de sonar en la radio de nuestro país Un beso y una flor de Nino Bravo y Maritrini, que no paraba de insistir en los escenarios que ella no era esa. No soy esa no soy yo. Bueno, pues bien, tras formarse en la cantera blanca, debutó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 90-91 con tan solo 18 años y con el equipo merengue ganó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Iberoamericana, todo eso, buscando más protagonismo, se marchó a Sevilla para vestir la elástica del Betis en la temporada 95-96 y el equipo verde y blanco encontró el trampolín que necesitaba para acabar de convertirse en el gran delantero que llevaba dentro. En su primer año como jugador del Betis, pues fíjate, disputó 39 partidos, todos como titular y anotó 14 goles. En la 96-97 alcanzó el mejor registro goleador de su carrera deportiva, 27 goles entre Liga y Copa del Rey, segundo máximo goleador del torneo liguero, con 25 tantos a 9 de un tal Ronaldo Nazario, que en aquel entonces jugaba en el Barça. Durante esa temporada, esa etapa en la que la mayoría de los futbolistas llevaban botas de color negro, dijo voy a llevar la contraria y la marca deportiva Joma creó un modelo llamado Joma Alfonso, de color blanco. Eso es valentía. Y precisamente en el Barça, pues recalaba también en el año 2000 y tras una destacada actuación con España en la Eurocopa de aquel verano. Las lesiones no le dejaron asentarse en Can Barça y en enero del año 2002 dijo pues me voy a Francia, al Olympique de Marsella. Luego fue cedido de nuevo al Real Betis Balompié y fíjate, con el conjunto verde y blanco disputó sus 3 últimas campañas como profesional antes de retirarse a la conclusión de la temporada 2004-2005 tras la consecución de la Copa del Rey, convirtiéndose con 69 goles en Liga en el tercer máximo goleador de la historia del Betis, fíjate, entre Rubén Castro y Poli Rincón. ¿Qué decir como internacional? Lo fue todo, en todas las categorías. Y fíjate, aquel oro de Barcelona 92 es inolvidable. Y qué recuerdos aquello, 38 partidos, 11 goles, 2 fases finales de Eurocopa, 96 y 2000, y el Mundial del 98. ¡Qué bonito son los goles de Alfonsito! Como aquel 3-2 en el 90, en aquel estadio Jan Breidel de Brujas, del que hablaremos hoy frente a Yugoslavia. Yo estaba en la redacción, me subí a la mesa y casi me echan de la radio. Desde ese momento, bueno, pues estuvo en el Mallorca, formó tándem con Pepe Gálvez, quería ser entrenador, pero dijo, igual los negocios inmobiliarios se me dan mejor, así que venga a ganar dinero con los hoteles. Y a partir de ahí dijo, ¿qué hago? Pues desnudo hoy mi alma en el Hotel de las Estrellas. Hablamos de Alfonso
Pérez Muñoz. Muy bien, Vicente, Muy bien. ahí estamos. Hombre, por favor, Qué por alegría. favor, por Nada, favor. es Ala, que- que mejoren tu presentación. Hombre, por favor. Don Alfonso Pérez Buenas Muñoz, noches. buenas Buenas noches. noches. Oye, vaya presentación, ¿eh? Lo que tú te mereces. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué Y no nombre- he hablado de qué tu nombre faceta. tiene? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre tiene? Hombre, Alfonso. Ese 1 de agosto que Un nos tipo de felicitamos. sabio. Y qué pasión pone, ¿verdad? Hombre, Qué pasión a y esta qué hora de la noche, emoción. Oye, ¿se ha dejado algo en el tintero, Alfonso? Algo me habré dejado, Yo pero no creo sé que, mucho. Vamos, yo creo que nada, poco. Nada, ¿no? Un poco, ¿no? Tenía 3 folios leyendo en un minuto y medio. Ha dejado que le entrevisté una vez yo estando en Gold Digest en el Club de Gol de Herrería. Fíjate. Fíjate. Es que toca todos los palos este hombre. Hombre, ¿Te has dejado que Todo cuántos padre, hijos todo tiene? padre, sí. eso no Además he, que ya sí. no he querido entrar en la vida privada. Además que sí. Tengo 2. Claro, Oye, claro. el de Getafe jugando ahí al fútbol, ¿qué pasa? Que tiene Getafe que donde tú naciste salieron futbolistas como yo qué Churros, sé, como churros. Getafe es que es un sitio muy grande. Bueno, pues hemos salido bastantes jugadores de allí. Víctor Sánchez del Amo, mi hermano. Pero Javi vosotros Torres. pues puede ser que hayáis salido de la misma calle los tres. Sí. Fíjate, La o sea, misma ya calle. no es Getafe, es la misma calle. Sí, de la misma calle. ¿Qué calle es para mandar un abrazo a la gente de Claro. Getafe? No, y decir, aquí hay chavales que Aquí pueden hay jugar al chavales que fútbol. juegan. El chaval, No, cualquier matrimonio que se vaya allí a vivir, su hijo va a salir futbolista seguro. seguro. Tú vas a esa calle y sales con el ADN. Ya sale con un Oye. contrato firmado por el Real Madrid. Es impresionante. Que la llegada al Madrid debió ser tremenda para ese chaval, ¿no? De Getafe. Hombre, imagínate, Imagínate, ¿no? en aquella época no había móviles y me acuerdo que Pipi y muchos periodistas pues nos llamaban para entrevistar porque teníamos el teléfono fijo en casa, claro. Y entonces yo me acuerdo que mi madre pues nos hacía la comida y se me quedaba la comida fría. Cuando hacías un partido bueno y demás, pues claro, todos los días era pues el teléfono para entrar en todas las emisoras y prácticamente es que no comía. Pero oye, antes de llegar Como Pedro Sánchez. como- Como Pedro Sánchez. Oye, antes de llegar No come. a ese paso tan importante de Real Madrid, en Getafe, cuando empezabais a jugar, no dejaríais de ir al colegio, chavales de barrio, y que más o menos de la edad, junto con tu hermano y con Víctor, pero ¿tenías la idea de decir, oye, ¿dónde voy a acabar llegando? No, nosotros empezábamos muy jóvenes pues porque nos gustaba jugar al fútbol como cualquier chaval, que jugábamos en la tierra con dos piedras. como No había había que jugar al había fútbol, ni no, ahora, porterías, claro, no cuéntalo había ni- ahora no había eso. ni portería ni nada, jugábamos así y jugábamos luego en campos de tierra, pero bueno, empezamos muy jóvenes y bueno, pues yo tuve la suerte de que fui el primero en que me fichó el Real Madrid. La verdad es que jugaba en los campos de Cotorruelo, en los campos de la Federación Madrileña, y mi equipo se llamaba Getafe Sport, no teníamos nada que ver con el Getafe. El Getafe de aquella época no tenía nada que ver con lo que es actualmente el Getafe, como club y como todo, ¿no? Pero bueno, y luego mi padre fue quien de alguna manera habló con Vicente del Bosque, Mezquita, y llevaron a Víctor y a mi hermano a probar, y los ficharon a los dos también. O sea, O sea, tu padre es el que Tres os por uno, lleva al tres Real por Madrid. uno, tres No, por uno. no hay No. alguien que os ve y dice, estos chavales que vengan. No, en el caso de mi hermano y Víctor, que quedaron campeones de España de fútbol sala, se enfrentaron a Guti en aquella época. Guti estaba en el Torrejón, creo que era el equipo. Cuando vestía con la camiseta del Barça. Y ellos se llamaban Alguna vez se vistió, Deportes Alfonso. Ah, claro. ¿Tú lo conoces, Alfonso? Sí, De la época de José María García. Claro, claro, Alfonso. Pues conductor de pues él García era- y... efectivamente, pues él era el patrocinador del equipo y el dueño del equipo donde jugaba mi hermano, ¿no? Y mi primo Copito también, que también jugaba ahí bien, y Víctor, y bueno, quedaron campeones de España, y al poco tiempo, luego ya, cuando yo entré ya al Real Madrid, pues mi padre habló con el club y digo, mira, probar a estos chicos y a ver qué tal, y se quedaron tanto mi hermano como Víctor. Qué bueno. Oye, tu padre para vosotros, sé que tanto para Iván como para ti, tu hermano Iván, como la mayoría de los padres que ya no están con nosotros, pues es un referente. Pero es que además ha sido esa ayuda en todo momento porque veía que podía diferenciar la pasión de padre como la calidad que tenía en Sí, su casa, hombre. futbolísticamente. Hoy en día Porque humanamente también. Desgraciadamente, muchos padres piensan que sus hijos son, pues, los Messi, Alfonso. no, los Ronaldo y demás, ¿no? Y entonces, mi padre en ese sentido era bastante objetivo, ¿no? Y conmigo también era muy exigente, porque quería que aprendiese. De hecho, mi padre me obligó prácticamente a aprender a jugar con la pierna izquierda. Y yo, como jugador, me da exactamente igual jugar con una pierna que con otra, tanto para los controles como para el tiro, como para los regates, de salir hacia un lado, hacia otro. Y eso al final, y yo aprendí golpeando el balón contra una pared, prácticamente. Uh-huh. Mi padre me decía, golpea el balón contra mil veces, hasta que ya coges un momento que tienes el mismo toque y la misma calidad que con la otra pierna. Y así pasó. Bueno, pues vas aprendiendo, y es verdad que él con nosotros era
pues, oye, exigente, pero era objetivo y sabía de fútbol. Y una cosa, perdona, que te haga este pequeño inciso. En los tiempos que estamos viendo distintos padres. Cuando tú llegas a la primera plantilla del Real Madrid, tu padre está ahí. Y cuando tú tienes un arrebato de un capricho, ¿tu padre cómo reaccionaba? Bueno, pues mira, solo por ponerte un ejemplo. Yo el primer coche que tuve fue un coche de segunda mano. O sea, ¿Lo conocí? Mi padre también es verdad que era mecánico, tenía su taller en Getafe, pero perfectamente con el dinero que ganaba me podía haber comprado pues, un Porsche. Y no lo hice. Luego, con el paso de los años, con 26 años... Te compras el que dice tu mujer. Me compré un Porsche, pero yo con 18 años pues tenía un Scirocco, luego tuve un Seat Ibiza y coches así. Cuando todos los del primer equipo tenían pues unos coches deportivos mucho mejores que los míos. Y hoy en día... eso es bastante más complicado. O sea, que no ibas en avión privado, no ibas en yate, no alquilabas yate, ni nada de eso. ¿Quién te da la alternativa a ti en el Real Madrid? ¿Quién te hace debutar en Primera División para que la gente a lo sepa? A mí fue Camacho y Di Stéfano. Pues fíjate, es que fíjate el tándem, ¿eh? Sí. Camacho y Di Stéfano. Fíjate que sí, eran los entrenadores del... Yo Camacho lo tuve en el División de Honor y Camacho estaba empezando, pues bueno, también en aquella época, pues a entrenar y nada, subieron al primer equipo y junto con Di Stéfano hicieron los dos de entrenador, ¿no? ¿Y te enteraste tú o tu padre se enteró antes que tú de tu debut? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero bueno, en aquel momento, pues imagínate, si antes hablamos de las entrevistas en casa con el teléfono y tal, pues en aquella época entrábamos con José María García, con todos, en fin, todas las emisoras que pude atender, los periódicos, y aquello era de locos, lógicamente, sin lo que es hoy en día un móvil, ¿no? Bueno, luego ya con el paso de los años, bueno, ya tuve dos. Pero en aquella época teníamos un teléfono fijo en casa, imagínate la que liábamos. ¿Y tu padre tenía más cariño futbolísticamente hacia su hijo Iván o su hijo Alfonso? ¿Cómo tenía que llevar ahí ese equilibrio afectivo y de calidad? No, bueno, yo creo que como cualquier padre, sus hijos para él significan exactamente igual. Y bueno, yo siempre he dicho que mi hermano siempre ha sido más goleador, más peleón, y se partía la cara con todos los defensas. Yo he sido quizá de más calidad, más regate, pero mi hermano era muchísimo más goleador que yo y más rematador. Fíjate. Iván es un fenómeno. Iván es un fenómeno. Por esas cosas de la vida y la magia de la radio nocturna. ¿Qué me dices? Por favor, Raquel Valero, que está su hermano también, que quiere decir algo. Dale ahí, por favor. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Pues nada, ¿qué te voy a contar yo de mi hermano? Bueno, como persona es espectacular. Pues siempre ha sido un referente para mí, el espejo, el hermano mayor donde mirarte y bueno, es una persona que aparentemente siempre me decía la gente que parecía muy serio, pero que va, es todo lo contrario. Cuando tú le conoces en las distancias cortas, cuando él está a gusto con la gente, y tú, Alfonso, lo sabes, que has coincidido con él, es una persona súper divertida, súper cercano y muy amigo de sus amigos, ¿no? En lo futbolístico, yo siempre que me preguntan por mi hermano, siempre digo lo mismo. Para mí es uno de los jugadores más completos que ha dado el fútbol español. No he visto muy pocos. Un jugador que le dé igual con la pierna izquierda que con la pierna derecha, un jugador que tenga un buen regate hacia la pierna izquierda y hacia la pierna derecha, que tire los penaltis con su pierna no natural, que él es diestro y tire los penaltis. Yo le he visto en Vallecas tirar un penalti con la izquierda, que casi me da un infarto a mí y a mis padres esos días. No sé, luego goleador, un jugador muy completo. Y ya no dicho por mí también, sino porque hemos coincidido con compañeros que han estado con él en Valdebebas, decirme que para ellos Alfonso ha sido el jugador más completo que ha habido en la cantera del Real Madrid, porque los ha habido muy buenos, pero el más completo para ellos yo creo que ha sido Alfonso, y yo coincido con lo que dijeron mis compañeros. También decirte que, mira, aprovecho que él está ahí con vosotros, o se corta el pelo él
o me corto el pelo yo, porque es que ya voy por la calle y ya la gente, mira Alfonso y tal, yo me tengo que tirar fotos ya diciendo que directamente ya me callo, yo soy Alfonso, yo firmo como Alfonso. En la Cartuja hace un par de años así, cuando jugó el Madrid la final de la Copa del Rey, que creo que fue con el Osasuna, que yo estaba en la grada, que me llega un señor con su hijo entusiasmado y me dice, hijo mío, te vas a tirar una foto con el mejor jugador de la historia del Betis. Yo ya me callé, yo me tiro la foto, yo le firmé la camiseta al niño, yo ya no digo nada. Por eso digo, o se corta el pelo él o me corto el pelo yo. Bueno, pues Oye. nada, aprovecho para mandaros un saludo ahora que estáis todos ahí y espero que nos veamos prontito, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, chao. Oye, dicho y hecho, ¿eh? Qué fenómeno. Dicho y hecho. Viene con el Viene pelo con el cortado. pelo corto. Sí, Y... me lo he cortado. No lo sabía de, No sabías, de no que sabía. mi hermano... No. iba a entrar, pero justamente Alfonso cuando me ha visto y ¿qué te ha pasado? Digo, hombre, hoy son un día especial, me voy a O cortar sea, el ¿tú no pelo. sabías que tu hermano te suplantaba la identidad? O sea, No. que tu hermano, Bueno, decían, encima presumiendo de que él es Alfonso. Sí, sí, Encima el tío presumiendo, yo le ¿eh? decía, digo, Iván, ten cuidado, a ver si alguna de esas veces que por ahí sale alguna vez, digo, la vas a liar y la gente se va a pensar que soy yo. Porque Y yo, yo estoy tranquilo. no salía mucho de noche, pero mi hermano cuando era joven, pues oye, Era más aficionado. era más aficionado que yo y digo, la va a liar. Iván es tan fenómeno como su hermano, pero es que Iván tiene el detallazo y la forma de ser que todo el mundo puede pensar, joder, que envidia a mi hermano mayor y yo no he llegado y tal. Y se le ve tan agradecido, tan afortunado por Generoso. tener Que ha la sido un suerte. gran, también ha sido muy buen futbolista. Es un ser humano Iván. Muy buen. recomendable Sí, sí. para todo el mundo. Yo Iván, me descubro ante Iván. Cuando dicen lo de la suerte, Iván le ha faltado suerte. Bueno, decía Luis Aragonés, no existe la suerte, existe la buena suerte o la mala suerte. Y me decía, la buena suerte tienes que currártela y la mala llega sola. Es verdad. Pero Iván le ha faltado ese pelín, ¿verdad? Bueno, pero ha sido Sí, ha sí, hecho sí, su sí, carrera. sí, sí, Vamos, sí, por sí, favor, sí. uno a su Eso me hubiera nivel, pero gustado. bueno, ha estado grandes equipos, ha ganado la Liga con el Depor, con el sí, Girondins de que sí. Burdeos, está en el Madrid, campeón de la Eurocopa de Sub-21 y demás. O sea, ha hecho sus pinitos también, ¿no? Pero Y ganar la liga con el Deport, que tiene su con el mérito. Depor ¿eh? y con el Girondins de Burdeos, que hoy en día se Cuidado. está desaparecido. O sea, que Sí, en sí, Francia, que quitando Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, Claro. en aquella época, pues sí. igual, ganar una liga Yo no es creo fácil. que la unión que existe, yo creo que como decía el otro día Rafa, que el equipo, Rafa Martín Vázquez, hacía muy bueno para que luego puedas triunfar, entre los hermanos, Sí. llevándose también, ha hecho que para que acaben triunfando los dos en sus distintas ¿Quién escalas. es más liante, tu hermano o tú? No, Liante no. No. Es más extrovertido que tú. Bueno, somos. La verdad es que a mí me sorprende mucho, porque, hay mucha gente que a mi hermano le quieren un montón. O sea, Sí. es increíble, ¿eh? O sea, porque, oye, todos tenemos nuestra forma de ser, tenemos Yo nuestros soy amigos, uno de ellos. Pero, Sí, sí. pero es verdad que a mí mucha gente me dice mi hermano y es que lo ves. Y es que le aprecian muchísimo. O sea, Claro, es se un lo tío ganan. muy, muy querido. La verdad es que es muy buena gente, no es porque sea mi hermano. Pero muy Oye, buena fíjate, gente. Le hablábamos... has enseñado bien. Hombre, hablábamos de lo difícil que es salir también de la cantera del Madrid, ¿eh? Porque ahí entra mucha gente, no sale mucho. Ahí siempre ha habido muchos Zidanes, muchos Pavones. Precisamente hay un señor que además hace honor a ese apelativo, que se llama Pavón, Papaguito. y de nombre Paco. Escuchamos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Pues mira, vengo a hablarte de Alfonso Pérez, de Sito. Es un pedazo de persona, un crack. Siempre está ahí para los amigos, cualquier dificultad, cualquier cosa que le pidas, es el primero, siempre está ahí. Y bueno, como era como jugador, pues mejor como persona. Es difícil de decirlo porque como jugador yo los vídeos que tengo con él en YouTube tengo que pasarlos rápido porque o me está haciendo un caño, un recorte o cualquier cosa, pero siempre acaba él bien y yo mal. Y bueno, te venía a contar una anécdota. Nosotros tenemos la buena costumbre, de jugar mucho al golf juntos y tenemos un grupo de amigos en los que luego también nos vamos a jugar al golf y luego al mus. Entonces, pues bueno, pues en el golf pues es uno de los pocos deportes en los que le puedo ganar, ¿no? Y al mus, pues bueno, somos todos igual de malos. Él siempre dice, llora mucho, dice que es el peor. Pero bueno, normalmente hacíamos los equipos para que estuviesen igualados. Un día venía Sito, creo que en la herrería, llorando. No, porque llevo mucho tiempo sin jugar, vosotros jugáis todos los días, sois muy buenos, no sé qué. Bueno, lloro lo suficiente para que le diésemos muchos puntos y jugar más o menos igualados. Bueno, pues me parece que empezó par, verdi, par. Llevábamos 9 hoyos, nos iba pegando una paliza a todos. Le mirábamos, Sito, tío, ¿cómo eres tan ladrón, tan tramposo? Bueno, llegó al mus.
Me acuerdo ese día que salió diciendo 2 orejitas y rabo, que es lo que dice nuestro amigo Chupi siempre. Salió ahí tan contento, había ganado a todos. Y bueno, nunca más. Dije, mira, ya si me gana esto, lo último que me falta es aprender a jugar al pádel para que también me gane ahí. Así que nada, esa es una de las muchas que tenemos del golf. Y bueno, en todos los demás aspectos, en caza, en todo, es un auténtico fenómeno. Y ya te digo, como persona, de los mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol, con muchísima diferencia. Es buen tipo este, ¿no? Paquito. Claro que va a decir, tienes que Hay decirlo. que decirlo. Pero es verdad. Paquito es lo que ves, no tiene dobleces. Y además Paquito tiene una gracia, el sarcasmo, la ironía que tiene, te dice cosas serio, pero que, bueno, sí. tú lo has vivido, o sea, la gracia que tiene Paco, en el cuerpo a cuerpo es maravilloso. Cuéntanos alguna de las gracias de Paco, porque es que son muy buenas. Paquito, es que nosotros tenemos ahí muchas peleas, porque tenemos un grupo con Jesús Joma, que me fichó con lo de las botas blancas y con Joma hace muchos años, y nuestro amigo Chupi, que es un artista, y bueno, quedamos muchas veces pues echamos el día, jugamos al gol, jugamos al mus, y la verdad es que no nos reímos mucho porque bueno, tenemos ese grupito que no éramos los matracos. Los matracos. Pero Paquito es un fenómeno. Qué bonito es haber tenido una trayectoria de ese tipo, con todo lo que ha contado antes Vicente, pero que luego tengas estos amigos que habéis coincidido y luego con gustos compartir, pues te tiene que llenar de enorme felicidad. Sí, porque bueno, a ver, cuando estás arriba en la élite, pues te salen amigos por todos lados. Y hoy en día, pues ya estamos hace muchos años fuera del mundo del fútbol, seguimos siendo las mismas personas, y yo, pues bueno, pues me sigo tratando con mucha gente. Yo sigo siendo el mismo, no he cambiado en absoluto porque haya jugado en Madrid, en el Barça, haya comprado lo que sea o tenga lo que sea, ¿no? Es decir, somos las mismas personas. Y este tipo de personas como Paco, que nos conocemos de toda la vida, y somos familia segunda, o sea, mi madre es primo hermano creo que de su padre o algo así, y bueno, somos familia, o sea, lejana, pero somos familia, pero nos seguimos juntando, y lo bonito de esto es que después de tantos años, que cuando es profesional y demás, pues nos seguimos juntando en eventos, en partidos, en el golf, en el pádel, el tal, y lo bonito es, pues bueno, poderte sentar a comer o jugar una pocha con un amigo y hablar, como estamos aquí ahora mismo hablando nosotros. Todo eso une. Oye, ¿cuál es tu mejor recuerdo con la camiseta del Real Madrid? Bueno, hombre, a ver, yo creo que el día del debut es para mí el día... En eso coinciden todos. Coinciden todos. ¿Por qué será? Bueno, porque sales con 18 añitos. ¿La conservas? Pues si te digo la verdad, no lo sé, creo que no. Bueno, en aquella época no podíamos coger las camisetas como ahora, que te dan 2 o 3 equipaciones. Te costaba la pasta. Pero sí, no era fácil. Yo creo que no la tengo esa camiseta. Pero, hombre, el salir con 18 años en el Bernabéu, o como me pasó, cambiarme con compañeros como Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, que los has tenido ahí en los cromos y los has tenido ahí, y de repente verte en el vestuario con ellos, y de buenas a primeras salir al Bernabéu y ver ese Bernabéu, pues oye, es una situación que impacta a cualquier chaval que tiene esa ilusión de poder jugar algún día en el Real Madrid, y que luego, bueno, pues tuve la suerte de hacer carrera en el mundo del fútbol, que no todo el mundo, aunque debute en el Real Madrid, pues luego al final puede ser jugador. Desgraciadamente yo he tenido muchos compañeros que eran muy buenos y que no han tenido esa suerte de poder llegar y de poder vivir del fútbol, ¿no? Que al final es, bueno, pues puedes ganar muchos títulos o no, pero bueno, al final vives del fútbol y tener tu vida gracias a lo que has hecho durante muchos años. Hugo Sánchez fue tu primer compañero de habitación, si no recuerdo mal. Sí. ¿Y qué tal Hugo Sánchez de compañero de habitación? ¿Alguna ranchera? Bueno, sí, tenía sus cosillas con su música, pero bueno, me pasó la anécdota esta de que se puso a dormir con las rancheras. ¿Sabes? Él dormía en las siestas con las rancheras y nos jodía todo en la siesta. Pero bueno, era forma peculiar de dormir la siesta. Pero bueno, no preguntaba tampoco si... Alfonso, era un fenómeno. Eso con las rancheras, me imagino que tenías que ir al baño primero antes de que entrara Hugo, porque claro, cuando saliera, si tienes que esperar a que salga Hugo del baño, entre que se coloca el pelo y todo el tiro. No, él me dijo, nada más entró en la habitación, me dijo, mira, Alfonso, todo lo de la derecha es tuyo, la toalla de la derecha, la cama de la derecha, el armario de la derecha, y todo lo de la izquierda es mío. Y yo, vale, Hugo, tú tranquilo que yo de ahí de la cama no me voy a mover. Imagínate, Hugo Sánchez y yo con 18 años, pues me quedaba mirando al techo. Yo ya de por sí me costaba dormir, pues no dormía muy bien,
pero él se puso su música y dormía como un lirón. Te sabes las canciones ya. Sí, sí. Qué barbaridad. Oye, más momentos importantes a lo largo de tu carrera que yo creo que tenemos que ir repasando, lógicamente, porque claro, uno ve como su faceta como jugador del Real Madrid, su faceta también en el Betis, ha sido absolutamente un ídolo de masas, ¿eh? Pero antes de nada, te vas del Madrid al Betis. Estás en el transatlántico más grande que pueda existir y te vas a algo pero va por el Guadalquivir, que también tiene y tenías tanta fe en ti para luego acabar recalando en ese equipo y dejando esa historia tan importante que en Sevilla eres otro, otro icono, eres la Giralda, la Torero y tú. Me costó mucho marcharme del Real Madrid, lógicamente. Yo era de Madrid. Estaba jugando en el Real Madrid y bueno, quería de alguna manera poder triunfar allí, pero bueno, tenía compañeros que eran muy buenos por delante y al final eres joven y tienes que buscarte de alguna manera alguna salida, y surgió esa posibilidad de marcharnos al Betis. Y Lopera, el Madrid en aquella época estábamos fastidiados de dinero y Lopera pagó, no sé si fueron 1.000 y pico millones de pesetas, que era una barbaridad en aquella época, por mi hermano y por Valerio, por el portero. Y nos fuimos los tres para allá. Y la verdad es que luego allí, bueno, la experiencia ha sido fantástica. Fíjate si ha sido fantástica, que ahí hay un entrenador en el Betis que además es probablemente uno de los mejores tíos que yo conozco, de los que tiene un respeto bárbaro. Cuando le llamas por teléfono se pone, porque le sabe quién es Vicente el Ortega. Cumpleaños, no es un sol de tío. Y encima luego te llevó al Barcelona. O sea, yo cuando hablo con Lorenzo Serra Ferrer me pongo de pie. Me pongo de pie. Don Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bastante bien y un gusto escuchar un poco cómo lo explica el fenómeno Alfonso y muy bien. ¿Era tan bueno como dicen, Lorenzo? Era más bueno de lo que dicen, sí. Alfonso, fue una alegría conocerle y poder disfrutar de todo su talento, no solamente en los partidos, sino lo curraba en los entrenamientos y nunca él vino como una superestrella, ¿no? En la etapa que vino al Betis, el Betis atravesó un momento muy difícil porque estuvo 3 años en segunda división. También es verdad que el primer año hicimos una temporada extraordinaria porque quedamos tercer clasificados y después apareció ya, diríamos, jugadores de un nivel muy superior a lo que era el resto y terminamos de cuajar una etapa yo creo que muy buena y que fue extraordinaria en todos los aspectos, a nivel humano, a nivel futbolístico y el placer de disfrutar de un talento o de jugadores del nivel de Alfonso. Pues está escuchando, mister, ahí está. Mister, un placer saludarle. Igualmente, Alfonso, igualmente. La verdad es Gracias. que ha sido un entrenador que dio un plus al Betis en aquella época, muy exigente, porque era un profesional que le gustaba las cosas bien hechas, muy exigente y que sacaba el mayor rendimiento a todos los jugadores. Y la verdad es que fue un plus, un antes y un después en la época de Lorenzo, luego posteriormente, porque él sacó un gran partido a los jugadores, al equipo, y el equipo, dentro de nuestras posibilidades, pues creció muchísimo gracias también al trabajo bastante bueno por parte del míster y bueno, el Betis creció a raíz de eso. Creo que fue la rampa de salida para ir poco a poco creciendo deportivamente, pues lo que es actualmente hoy el Betis, ¿no? Todo necesita un inicio, un comienzo, y yo creo que en ese sentido el míster fue el gran valedor para que el Betis pueda salir de ser un equipo, pues sí, un equipo muy simpático, querido por todo el mundo, pero que lógicamente era muy dubitativo en aquella época pues bueno, sí, ganaba un partido, tal, sin un equipo, pero bueno, al final se pudo dar ese salto de calidad deportivamente. Yo quiero Lorenzo, soy Pipi Estrada y es una alegría escucharte porque no te prodigas mucho en los medios. Vives en silencio, vives tranquilo, eres historia del fútbol español. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo en esos tiempos de efervescencia y sé perfectamente lo que has hecho, lo que has vivido. Y mi pregunta es, tú que has manejado tantos jugadores con distintos caracteres, con distintas personalidades,
siempre habrá algún tipo de jugador al que tú has respetado, has valorado y has admirado por el comportamiento personal y por el comportamiento profesional. Siempre te ha marcado seguro algún jugador. ¿Qué tipo de futbolista era Alfonso dentro del campo y fuera del campo para un entrenador como tú, que tenía la responsabilidad de ganar? Bueno, pues Alfonso tenía una personalidad muy marcada dentro del terreno de juego por su talento y por su idea y principio que tenía. Los principios eran de un ganador nato y él nos transmitió esta valentía de poder mirar siempre la portería adversaria con la posibilidad de que podíamos salir triunfando. En esto, yo es verdad que lo que ha dicho Alfonso, era un entrenador muy exigente, pero siempre pensaba en que esta exigencia en el trabajo la recogeríamos después en el terreno de juego y en los respectivos contratos que cada uno pudiera ampliar o corregir o mejorar. Pero sin duda, lo de Alfonso no necesitaba nada más que transmitirle tranquilidad a todo su alrededor, a todo su entorno, que él se encontrara a gusto, bien, y después todo lo demás, la máquina lo ponía todo de manifiesto en la superioridad y en las prestaciones que teníamos como grupo. Y él tenía un perfil humano muy bueno porque tanto le daba estar con el que nos dejó Luis Márquez, Merino, Alessi, Finidi, Giarni, es decir, futbolistas que venían del Ajax o de la Juventus, pero él también venía del Real Madrid, pero también un jugador de la cantera. Él se hacía amigo, se hacía compañero, le daba tranquilidad, confianza, y siempre fue un futbolista en el cual yo admiré muchísimo. Buenas noches, Lorenzo. Soy Alfonso Mansilla, el tercero de la terna de Vicente y de Pipi, tocayo de gran Alfonso. Una pregunta, ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que ha prescrito. ¿Puede ser que las alineaciones las hiciese usted, Alfonso, y 10 más? Bueno, no, Alfonso está claro, es decir, no podíamos prescindir ni yo ni nadie de un futbolista que tuviera este nivel y este comportamiento tan activo dentro del terreno de juego. Hoy triunfaría igual de bien en todo lo que más o menos se planifica, en la presión muy adelantada. Anda, pues eso sería sensacional. Ahora mismo yo no sé, no tendría precio, Lorenzo, un señor como Alfonso Pérez Muñoz, Hoy Alfonso estaría en el ranking de los mejores futbolistas. Es una pena que no tuviera más suerte en el tema de las lesiones, pero por poco, diríamos, a gusto que él se encontrara, él destapaba una serie, era un recital de todos los fundamentos técnicos que se podían hacer. Es decir, el otro día estuve viendo que un futbolista de nivel tiró un penalti, lo tiró con la pierna menos buena. Eso le daba igual. Si te tiraba con la derecha o tiraba con la izquierda, o hacía un control orientado o con una finta te tiraba al suelo. Era un gusto. Pero esto lo hacía también en los entrenamientos. No, es que eso se ensaya. Es que, mister, es que eso parece que esas cosas no las ensayan. Y estoy seguro que Alfonso lo debería ensayar. Escuche, por favor, que la anécdota mola mucho. Pierre. Hombre, la verdad que para mí es un placer poder hablar de Alfonsito, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre lo he comentado. Aparte de la relación que tuvimos de amistad, pues creo que ha sido el delantero español más importante para mí de la década, ¿no? Sabiendo que ha habido delanteros importantísimos como Kiko, Luis Enrique, Cuéllar, a nivel nacional, pero bueno, yo creo que Alfonso y sobre todo los años del Betis, creo que ha sido el delantero más importante, ¿no? de la selección y en España, ¿no? Y bueno, así fue una de las temporadas que consiguió ser segundo máximo goleador detrás de Ronaldo. Y creo que bueno, que todos los que tuvimos la oportunidad de jugar con él vimos las condiciones que tenía, ¿no? Futbolista a la altura de cualquier crack en la Liga Española, incluso de los extranjeros. Y a nivel personal, pues bueno, siempre tuvimos una relación pegada mano a mano, ¿no? Al igual que en el terreno de juego, que nos entendíamos muy bien. Luego a nivel personal, pues siempre estábamos juntos con las familias.
bueno, fueron años inolvidables, con 500.000 anécdotas, las concentraciones, jugando a la pocha con la banda, con los compañeros que teníamos. Y hay una anécdota muy buena, buenísima, que bueno, no voy a extenderme yo para contarla, pero si él quiere contarla, que cuente lo que vivimos en el ascensor en una concentración con el Betis, y Serra Ferrer abajo por fuera del ascensor, esperando a que saliéramos, y cuando le dijimos que Alfonso estaba dentro del ascensor de los que nos habíamos quedado trabados, pues imagínate cómo se puso el míster, ¿no? De loco. Pero bueno, que él la cuente. Un abrazo a todos, un abrazo a Alfonso, y me alegro de que tenga este pequeño homenaje. Pues ahí está, Pierre. ¿Qué pasó en el ascensor, Alfonso, Lorenzo? Se ríe. Mister, ¿cómo eres? De verdad, me encanta. No, porque creo recordar que se subieron un montón en el ascensor, y entonces el ascensor quedó atascado a mitad del camino, no lo sé. Y yo pregunté, claro, si estaba Alfonso, pues primero hay que sacar a Alfonso. Lo primero. Luego ya vendrán el resto, pero sácame a Alfonso. Por alfabeto, por orden alfabeto. Era el primer nombre. No era por... Ya me imagino. Qué grande. No, di que sí. Las preferencias, tocayo. Que te quería mucho Lorenzo, Alfonso, sí, hombre. Que quería que... Luego tuvimos una anécdota también muy buena, mister, la que aparecí en el cubo de la basura encima de las estanterías, y bueno, Joaquín, imagínate, Varela, Arzu, en fin, todos los jugadores del Betis en aquella época, bueno, los canteranos, pues estábamos, pues un muy buen ambiente, teníamos muy buen ambiente, y entonces me subieron ahí arriba. Yo también me dejé, también las cosas como son, porque estábamos de cachondeo hasta que llegó el mister y me vio ahí arriba y se empezó a reír, porque bueno, imagínate, todo el vestuario ahí pues riéndonos, porque me habían subido, pero a una altura de 2 metros, de encima de una estantería en un cubo de basura. O sea, yo me tenía las piernas colgadas, no podía moverme, metido encajado en el cubo de la basura, y encima ahí arriba. Bueno, de esas tenemos muchas ahí en el vestuario, pues un vestuario pues muy alegre, la verdad. Claro. Bueno, pues algo haría el míster. Lorenzo, que te lo agradezco de corazón, que siempre lo hemos dicho, que qué lástima que las lesiones no le hubieran permitido. En Barcelona la podía haber liado gordísima, porque pon un Alfonso en tu vida, míster, siempre, ¿eh? Estoy seguro. Y lo volvería a hacer. Desde luego que sí, qué buen fichaje. Me alegro mucho que estés bien, Alfonso. Muy bien, fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, mister. Mil gracias por estar con nosotros siempre. Un abrazo, Lorenzo. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, amigo. Adiós. Un honor. Qué tío más grande, bueno. Lorenzo Serra Ferrer. Además que sí, eso está bien. Tener entrenadores que te marquen y encima tengan buen recuerdo de tu persona. Hombre, luego me llevó al Barcelona. Es verdad que yo no estuve a la altura. El Barcelona estaba Rivaldo también. Había buenos jugadores. Era muy complicado ver. Y no estuve físicamente, no estuve en mi mejor momento, la verdad. Y bueno, luego volví al Betis en una segunda etapa, y bueno, allí ya acabé mi carrera. ¿Fue difícil para ti esa etapa? Bueno, sí, porque, hombre, lo que quieres es jugar. De hecho, me acuerdo... Pero porque decían que al principio, cuando él se va a Barcelona, hay gente que dice que, claro, yo me acuerdo cuando te hice aquella entrevista en el Club del Gol de la Herrería, que era prácticamente pues aquella época. Y me acuerdo que la gente decía de pequeño, pero Alfonso no era del Madrid. Alfonso era del Madrid, pero también el Barcelona. Hay una anécdota que él se va a Valladolid y alguien te firma un autógrafo. Sí, yo con 9 años, mi mejor amigo era del Barcelona. Y bueno, yo lo he contado muchas veces. Y entonces yo me fui con su padre, nos llevó a los dos a ver un Valladolid-Barcelona. Se jugaba en la Liga del Barcelona en aquella época. Y me encontré a Núñez. Y bueno, nos encontramos a Núñez, le pedimos un autógrafo y tal. Y entonces a mi amigo le dio una insignia al Barcelona. Y ya no tenía más. Y yo me quedé sin la insignia de Barcelona. Y luego, con el paso de los años, pues bueno, cuando ya fiché por Barcelona, pues ya me dieron esa famosa insignia, que se enteraron, no sé cómo, la verdad, de esa anécdota. Y te la dieron además. Pero luego, es verdad que esto me pasó con 9, 10 años. Fíjate. Yo con 13 entré en el Real Madrid y luego yo, lógicamente, me hice del Real Madrid. O sea, era... Pues con esas edades, pues como cualquier niño, hoy tienes de ídolo a Messi o a Cristiano, y de repente te ves que estás en el equipo contrario del que tú has sido toda la vida, ¿no? Pero bueno, estas cosas hoy en día, por eso soy socio del Real Madrid y
y me siento más identificado. Pero en un con Betis, mucho respeto. pero en un Betis Real Madrid, Hay amigos. ¿con quién vais? Bueno, es distinto, cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Yo les deseo los equipos Dependiendo de lo que se juegue en ese los momento. equipos donde he estado y donde me han tratado bien, y los que más me siento identificado son Real Madrid y Betis, lógicamente. Oye, pero en el Barcelona Dani García Lara era buen compañero también. Era. Dani es un fenómeno. Dani es un fenómeno. Pues Sí, espérate, que creo que Dani también. Es que es lo que tiene la noche. La noche te... Tienes así y ahora Por Dani, favor. totalmente. A ver. ¿Qué pasa, Sito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nada, lo primero decirte que ha sido un placer para mí compartir momentos de vestuario y de campo contigo, porque yo te iba a ver a ti cuando tú jugabas en el Castilla y yo estaba en los juveniles, te iba a ver a ti para aprender, porque era una maravilla verte jugar. Y luego tuve la fortuna de compartir momentos contigo en los vestuarios. Entonces recuerdo en aquella época que compartimos vestuario en el Barça, que bueno, que había un compañero que otro que te recortaba los calzoncillos con el ánimo de que mejorases. Es cierto que quizás no estaba bien lo que hacían, pero también hay que decir que lo que traías tampoco era lo mejor. Así que me imagino que con el paso de los años aquella anécdota te habrá servido para a día de hoy, pues bueno, pues lucir una ropa interior bastante más bonita que la que traías entonces. Te mando un fuerte abrazo, amigo, que espero que estés muy bien. A ver, ¿cómo eran los gallumbos de Alfonso Pérez Muñoz? Porque yo cuando me contaba la anécdota digo, cuéntamelo esto, por Eso favor. me dejó tan marcado que hoy por hoy voy sin calzoncillos. ¿Eran tan feos o qué? Nunca más. ¿Eran muy feos o Eran qué? los abanderados esos antiguos ahí ajustados. Claro, ya. Claro, el momento. Oye, Alfonso, sales del Madrid, te vas al Betis y ahí puedes ir pues a la deriva, como tantos que tú has hablado de que, pero acabaste siendo cabeza de ratón en vez, no con la de León, sino uno más dentro del Real Madrid y acabar siendo el icono totalmente de ese equipo. Personalmente, eso te tiene también que dar una felicidad, enorgullecerte, porque conseguiste ser ese puntal, ese estandarte de un equipo que podía pasar por allí y por aquí, pero por ejemplo ese año que no quiero dejarme de olvidar a mi amigo Pedro Jaro, que fue Zamora también, que ser Zamora en el Betis es como ser escador en Jamaica, o sea que tiene mucho mérito, pero que es que ese año en concreto con la Copa del Rey, la pena no haberla ganado, que también la merecisteis, pero en la Liga demostrasteis que erais un conjunto, pero que ahí estabas tú de capitán general. Sí, bueno, lo que hablaba antes el míster, ahí el hecho de venir del Real Madrid te hace tener esa mentalidad ganadora, de decir, yo desde que entré al Real Madrid, nuestra obligación siempre era ganar. Desde los 14 años, 13, 14 años, el Madrid es ganar, ganar y ganar. O sea que empatar es un mal... Empatar era un mal resultado siempre, jugando en casa, jugando fuera. Y esa misma mentalidad, pues es la que yo tenía, que es la que he mamado siempre, ¿no? Y entonces te vas a un equipo como el Betis, que al final, pues mucha gente salía pues a no perder fuera de casa y yo era todo lo contrario, es decir, vamos a ganar, vamos a jugar a ganar y es verdad que tenía esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor en el Real Madrid pues estás ahí y no tienes tanta responsabilidad, pero a mí me gustaba el reto de ser el jugador más importante del Betis y de asumir ese reto, ¿no? Y me hice, gracias también, pues, no sé, a mis compañeros, al míster y además, coger ese estandarte y jugar con esa personalidad para salir a ganar todos los partidos, ¿no? Y bueno, es la mentalidad que siempre he tenido y yo por hoy me fastidia perder hasta la pocha. Fíjate, eso está bien. Oye, habéis nombrado Sí. a Pedro Jaro hace un momento y hemos escuchado a Dani García Lara. Sí. Y estaba recordando, yo no sé si estabas en el equipo, aquel percance que tiene Dani García Lara, siendo de las categorías inferiores, en la vieja Ciudad Deportiva con Pedro Jaro, que acabó con Pedro Jaro en el hospital, además todo el mundo muy preocupado por un choque que tuvo Dani García Lara con él, que hizo hacer un quiebro y le dio con la rodilla en la cabeza y acabó. No. Y yo recuerdo que esa noche me mandó García a buscar a Dani García Lara y vivía en una residencia que tenía el Real Madrid por Atocha. Por Atocha, por esa zona de ahí. Por ahí. Sí, y entonces Dani era un niño de 16 años, estaba asustado porque no se sabía las consecuencias que había tenido con Pedro Jaro. Y entonces digo, tienes que entrar esta noche. Y digo, pero es que tenía miedo entrar. Y entonces al final hubo como un tutor, algo ahí y tal,
que le convencieron y entró esa noche con García Joder. para explicar. ¿Tú no te acuerdas de Pues ese la deja muy percance? bien a Pedro, la deja no, muy la bien. dejamos- Está la deja- perfectamente Pedro está- ahora mismo. Vamos, No, vamos. pues Está hecho un pero ciclista. el tema de la- fue un susto tremendo, ¿eh? Sí, y, sí, sí, y Dani recuerdo. y Dani lo recuerda mucho, eso, se le quedó grabado. Pero lo que le queda grabado siempre es cuando todo el mundo habla de los cánticos, ¿no? De ese estadio Por Benito favor. Villamarín. Por Eso favor. de llegar a un equipo. De llegar a un estadio. Te das cuenta que esa afición es distinta. Es distinta a la Y afición le, del Betis. y le cantan esto, por ejemplo. A ver, ¿qué le canta? Es que si yo estoy en el campo me pongo a tocar las palmas con Me ellos estoy también, creciendo. ¿no? Es que creo que soy yo también. Es que te digo una cosa, si esta canción la llega a llevar a Eurovisión, hubiésemos ganado, Alfonso. Hubiésemos ganado. Hubiésemos hecho mejor papel. Oye, qué sensacional, ¿no? Eso, Sí. eso no sé. La afición Se del te Betis es ponen los diferente, pelos de ¿no? Hombre, punta. a mí hay una imagen que siempre se me quedó grabada, que fue el día que bajamos en el Benito Villamarín contra el Real Madrid. Teníamos que ganar, y no ganamos. Habiendo bajado ya en esa... O sea, bajamos inexplicablemente con el equipo que teníamos. Pero bueno, son cosas del fútbol que a veces pasan. Te confías que vas a sumar los puntos que necesitas, no los consigues y te ves jugándote la Liga en el último partido contra el Real Madrid. Bajamos ese partido, bueno, aquello fue tremendo, y todo el campo coreaba mi nombre. O sea, para que veas lo que es esa afición, habiendo bajado el Betis, que eso es un drama, bueno, imaginaros, y que todo el campo coree tu nombre, eso quiere decir algo. Y para mí, ese momento, a pesar de la tristeza, es que te ponía la piel de gallina, a pesar de las circunstancias que era. Has jugado en muchos equipos, en estos que hemos hablado también, pero cuando tú vas por Madrid te reconocen alguno, por Barcelona, pero cuando vas por Sevilla eres... Bueno, esto es ley de vida. Cuando te estás recién retirado... Así está tu hermano, que tienes doble con tu hermano, está clonado. Por suerte vamos cumpliendo años y cada vez nos conoce menos gente. No, te conoce mucha gente. Mira qué mensaje, quién nos ha mandado. Don Enrique Olivares, mira, Enrique. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Olivares. Hablar de Alfonso, bueno, pues yo creo que solo podría decir que lo considero uno de los mejores jugadores de la historia del Betis. Es una de las barras del escudo, junto a Luis del Sol, Rafael Gordillo, Rogelio, la última etapa Joaquín y, por supuesto, Alfonso, uno de los jugadores más importantes, como digo, de la historia. Todavía los partidos del Betis, estamos ya en el 2025 y hace 20 años que se fue del Betis, veo aficionados que van al estadio con la camiseta con el 11 y el nombre de Alfonso. O sea, es para que imaginen el recuerdo tan grato que ha dejado uno de los mejores jugadores del fútbol español, no solo del Betis, por supuesto, también del Real Madrid. Era un jugador que llegó porque tuvo esa gravísima lesión y ya el Real Madrid pues prácticamente decidió que no tenía sitio. Por tanto, era un jugador del Real Madrid que disfrutó el Betis. Eso como futbolista, yo creo que de los mejores que he visto en mi vida. Y bueno, como persona, ¿qué puedo decir de Alfonso? Que considero no un amigo, considero un hermano, porque tenemos una relación maravillosa desde su etapa en el Betis, por supuesto también con su hermano Iván, al que considero mis dos hermanos. Así que yo solo puedo hablar bien y maravillosamente bien de Alfonso Pérez Muñoz, uno de los mejores jugadores del fútbol español y por supuesto del Real Betis Balompié. Que le mando un fuerte abrazo y que todos los días hablamos y que todos los días nos reímos, porque la verdad que echamos una risa buenísima tanto con Iván como con Alfonso. Un abrazo. Qué bien se lleva con toda la prensa de todas las cadenas, ¿no? Con toda la prensa de todos los lados. Pues Enrique es un tío muy gracioso, es compañero puesto en aquella época, bueno, estaba en Radio Nacional de España y ahora está en la COPE, ¿no? En Televisión Española, hace los informativos de deportes de Televisión Española. Y bueno, mis dos amigos ahí en Sevilla, pues son Antonio Barrera, que era el jefe de prensa nuestro ahí en el Betis, y Enrique Olivares, y luego, bueno, Pablo Cordero también, muy amiguete. Pero sobre todo, bueno, Enrique y Antonio, bueno, hay una anécdota, bueno, muy graciosa, que él anteriormente, antes de toda esta etapa, él trabajaba o colaboraba con una televisión local, 13, no sé, TV o TV, no sé qué. Bueno, y nos vamos a hacer la entrevista en la Plaza España, y en aquella época pues estaba el agua y había barquitas y tal.
y nos metemos ahí a hacer la entrevista y empezamos a dar vueltas ahí, y no nos movíamos del sitio y no sabíamos, o sea, él seguía grabando y dice, bueno, llevamos aquí una hora y no sabemos, y no sabíamos cómo hacer lo de las estas, ¿cómo se llama? Los remos. Los remos, y empezamos así, dando vueltas, y digo, bueno, un poco más, tenemos que llamar a los bomberos que nos saquen de allí, y la entrevista fue un cachondeo, pero bueno, un cachondeo total, dando vueltas ahí. Háblame de Lopera. Cuéntame una anécdota con Lopera, por favor, porque tú has vivido... Tener a Lopera, yo le echo mucho de menos a don Manuel. Sí, le echo mucho de menos porque me parece que es un genio. Era un presidente de esa época. Hombre, por favor. La verdad es que era... Bueno, el Betis era su pasión. O sea, este hombre, pues, el Betis lo tenía como un hijo. Y yo la verdad es que he tenido muy buena relación. Él también sabía que era un jugador importante, pero bueno, también hemos tenido nuestras rencillas, ¿no? Pero me quedo siempre con muchas cosas buenas y muy positivas, a pesar de cómo era y su peculiaridad a la hora de hablar, que era muy gracioso y contaba anécdotas y ponía unos símil para cuando teníamos que jugar, nos ofrecía las primas y te contaba unas historias que antes de los partidos era un show el hombre contando cosas. Por cómo las contaba, bueno, vosotros lo conocisteis, pero la verdad es que, bueno, desgraciadamente hoy ya no está con nosotros, pero siempre te quedas con los buenos recuerdos de una persona que gracias a él he tenido la suerte de poder vestir y estar en un club como el Betis. ¿No recuerdas algún momento de esto de mítico de Lopera, de estos que... De tipo fiesta de Halloween, como la que vivió Benjamín y... No, tú no estabas en esa fiesta, ¿no? No te pilló. No te pilló, ¿no? No te pilló. A Benjamín. Ahí se pilló Benjamín. Benjamín era el concejal de festejo. Con Hito, Joaquín. Yo lo estuve escuchando por la radio y bueno, yo me ponía en el pellejo. Y si me toca bien ese momento. Las mujeres no las hablaban, llamaban a mi mujer, fíjate lo que ha pasado, nos han mentido, decía que iban a una peña. Bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Un programa especial. Eso necesitaríamos un programa para ese día. Oye, y como fíjate, una vez entrevisté yo a un señor que me dijo que era lo más parecido que había encontrado dentro de un campo de fútbol o dentro del arte que había visto en un campo era Joaquín, y eso me lo dijo un torero que además te admira a ti de una forma bárbara. Un torero allí en Sevilla, un tipo, además que yo creo que es bastante conocido. Una institución, para ponerse de pie. Pues mira, escucha este mensaje. Hola Alfonso, soy Curro Romero. Desde Sevilla te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Quiero que sepas que me acuerdo mucho de ti. Qué fenómeno. Qué bueno. Qué grande Curro Romero. Tengo los pelos de... Esto es el faraón de camas que te siga teniendo. Totalmente. Gallina de piel. Totalmente. Ha sido y es el icono del mundo del toreo y muy bético. Hemos coincidido muchas veces allí en Sevilla cuando estábamos ahí viviendo. Una comida también con Finidi, hicimos los tres y tal. Y la verdad es que, bueno, es una grandísima persona y, bueno, verle torear, que yo he tenido la suerte de verlo alguna vez ahí en Sevilla, después de un primer toro malo. Bueno, tiene que haber de todo. Ya sabes cómo funciona esto, pero luego lo siguiente lo bordó y bueno. Yo no he visto una cosa, a mí me impresionó mucho cómo la gente de estar pitándolo en el primer toro y en el segundo adorarlo, o sea, era increíble lo que hizo ese hombre con ese toro y la gente, sobre todo ver a la gente entusiasmada, bueno, fíjate mucha atención. Que ese ídolo de tanta gente y tantas masas seas tú su ídolo futbolísticamente. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, él también era muy betico, se va bien con jugadores y la verdad es que le tengo mucho cariño. ¿Puedes tener un capote de él? Tengo varios de con los compañeros. Yo juraría que de Curro tengo el que saqué en la Copa del Rey, era de Fran Rivera, y tengo alguno más por ahí de Pepín Liria, y los tengo guardados ahí donde mi madre, pero yo juraría que de Curro tengo uno. A mí lo que me impresionaba de Curro Romero, tuve la oportunidad de conocerlo en mi otra vida. Yo tuve otra vida. Aquí hemos tenido otras vidas. En la otra vidas has tenido con la familia Campos. Él tenía una relación, sobre todo su mujer, Carmen Tello, con María Teresa Campos. Eran íntimas amigas. Y he compartido muchas cenas y algunas comidas con él. Y lo que me impresionaba era que hablaba poco, pero sin embargo le veías te impresionaba su personalidad. Es decir, lo poco que hablaba, lo escuchabas con muchísima atención. Y luego te soltaba algo así gracioso exacto. Y te quedabas impactado. Exacto. Oye, ¿puede ser que entre Joaquín y tú, cuando ganaste la Copa del Rey, dijiste, vamos a hacer aquí de Curro Romero en la celebración? Curro Romero es un referente mundial en el mundo del toreo y a quien le mando un fuerte abrazo y espero que esté bien de salud, que es lo más importante. Se está recuperando, ahí está. Oye, y una cosa, Lopera era tacaño porque tenía fama de tacaño. Tú cuando ibas a negociar los dineros con él,
¿Cómo era difícil la cosa, no? Bueno, a ver, le gustaba el dinero. Él decía siempre que veía el dinero tras de las paredes. O sea, para los negocios y para todo. Decía que hacía así, dice, yo veo el dinero tras de las paredes. Antes decíamos Curro Romero, que Gregorio Conejo era alguien Sí, que ligaba ligaba tanto a Curro Romero con Lopera y con el Betis, sí, ¿no? sí, Ahí sí. estaba. Era el conseguidor. Gregorio era pues la persona que nos conseguía de todo. O sea, El conseguidor. Sí, oye, y fíjate lo que son las cosas. Hablaba de que tú eras una de las barras del Betis. ¿Crees que Isco puede ser otra de las barras del Betis si sigue así o no? Hombre, tiene todo para serlo. Tiene la calidad, el carisma, que es importante caer bien a la afición, ser un referente dentro del equipo, del club, y es un grandísimo jugador. Bueno, lo más importante, pues que tenga la salud y la suerte de estar muchos años en el Betis y que siga siendo una persona querida y un referente, y lógicamente, pues creo que puede ser uno de los jugadores más importantes también de la historia del Betis. Bueno, este señor ha sido campeón olímpico con la selección española. Cuidado. No lo puede decir mucha gente. Palabras mayores. Palabras mayores, ¿eh? Y aquello fue absolutamente... 92, qué maravilla. Año 92, qué barbaridad. Barcelona. Pero Barcelona, eso fue algo absolutamente inolvidable, ¿eh? Yo he rescatado, antes de nada, y le voy a pedir a Raquel que nos ponga ese sonido, un gol narrado de Juan Carlos Rivero cuando le ganáis 2-0 a Qatar. Y ahí marcáis tú y Kiko Narváez, que marcó un gol Kiko, también de quitarse eso. Pero es que marca un gol. El gol que marca Alfonso, como dice, como maneja las dos piernas, cosa que no hacen todos, pues regatea con una y le pega con la otra. Así narra Juan Carlos Rivero el gol de Kiko en Barcelona 92. Mira, el gol de Siempre lleva la iniciativa España, pero hoy con un ataque menos preciso que en los encuentros anteriores. Luis Enrique. A Luis Enrique le está pidiendo ya el balón a Alfonso. Ha arrancado en posición correcta Alfonso. El recorte de Alfonso, gol de España. Bonito el recorte de Alfonso, que después con la pierna izquierda, como han visto, acaba de adelantar a España. Era un ritmo lento, pausado, pero... Pues ese Juan Carlos Rivero. Ganar qué energía, ganar, no, pero no ha cambiado mucho Rivero, ¿eh? Mi Rivero es así. A mí no me toquéis a mi Rivero. No me toquéis a mi Rivero. El gol bonito, ¿eh? El gol bonito. Y la energía también. No, yo creo Tú a lo tuyo. Creo que tiene algún familiar de Qatar. Tiene un sobrino, un primo en Qatar. Seguro que tenía primo en Qatar, y Juan Carlos, ya sabes cómo es, que cuidado. Es un fenómeno. Momentazo. Mira, pues ese día marca Alfonso Muñoz y marca Francisco Narváez Kiko, que luego da el gol a España con ese partido frente a Polonia y nos da la medalla de oro en Barcelona 92. Y Kiko también quería estar con nosotros hoy. No me digas. Escucha el mensaje de Kiko, mira. A ver, Alfonsito, no sé por dónde empezar, porque me dicen que cuente o alguna anécdota o te haga alguna pregunta. O por aquellos alcoholes que te echaban los gemelos porque tenías problemas, o por qué me obligaste a ponerme una tirita en la nariz, y eso que no tengo nariz, y tenerme que cambiar de habitación porque eras muy... Que roncaba. Ahí te lo dejo. Eras muy que era Alfonsito de mi arma. Roncador. Que no me dejaba moverme. Yo he tenido la mala suerte de que, claro, había compañeros que roncaban. Y entonces, pues claro, es que yo, que era muy malo para dormir, te toca un compañero que roncaba, pues imagínate, no dormías en toda la noche. Pero bueno, Kiko, la verdad es que tiene un cariño. ¿Y le obligaste a ponerse la tirita? Sí, la tirita está famosa que se pone así a hablar, pero bueno, he tenido compañeros peores. ¿Tú no te pusiste como... ¿Quién roncaba mucho? A Merino y a Cañas, que se movían las cortinas. O sea, una Lo están escuchando, ¿eh? A ver qué dice. Abrazo para Merino y para Cañas. Eso era una cosa tremenda. Más allá. Oye, yo recuerdo que tanto, creo que Luis Enrique y Solozábal se pusieron en la parte de atrás en el pelo la palabra oro. Sí, puede ser. Que yo recuerdo, no, ahí no caíste tú. No, pero es un yo oro, sabía además... que esa zona la tenía que usar para repoblarme luego la de adelante. Por eso no me quise rapar por ahí, porque me voy a quedar calvo como mi padre. Entonces, al final me tuve que poner pelo hace ya unos cuantos años, y esa zona la tuve que conservar. Creía que la estuve regando. Pero la culpa no era de los Mikasa. Joder, que los balones eso. Eran piedras. Eran piedras, por favor. Imagínate, porque jugamos en arena. Y esos balones se quedaban ¿Y con el frío? Los granitos de la arena. Claro. Y claro, cuando hacíamos sesiones de remates, entrenamiento y tal, pues imagínate, es que me hacía herida en la frente.
Y claro, los pelos, pues así he pasado yo lo Tú que tengo ahora. Fíjate, Claro. fueron en el 92 medalla de oro olímpica, que hasta el año pasado que capitaneado por Santi se volvió a ganar, y esperemos que por muchos años más también. Pero yo creo que la unión que había, tú, si analizas los nombres que había entonces de España 92, es que son absolutas reliquias para poder seguir haciendo programas aquí también. Es que Luis Enrique, está Solozábal, Pep está Guardiola, López, Pep Guardiola está ha Ferrer, tenido sus más y está sus menos cuando Leyenda. hemos mezclado unas cosas con otras. Leyendas. Afortunadamente ya la cosa va más tranquila, no, bueno, mientras no hablemos de política, Mientras vamos que no hable yo, voy a estar claro, tranquilo. pues tú sigue así. Tú tampoco te lías, que luego la liamos parda y no es necesario. Pero uno recuerda, lógicamente, aquella selección, pero yo creo que todo el mundo, y yo ya estaba en marca en aquel entonces, Pipi lo recordará, aquella Eurocopa del año 2000, el gol que le marca Alfonso a Yugoslavia, convirtiéndose en el héroe de lo más grande que hemos vivido. Es probablemente el héroe de Brujas, que así le llamaban luego a Alfonso. Yo quiero que escuchemos aquel gol, porque me parece que los pelos de punta, y además lo va a cantar un señor que está en el cielo ya y que se llama José Ángel de la Casa. Mira. Guardiola con el balón. Queda medio minuto largo. Con Michel. Arriba. Ahí va el balón de Guardiola. Ahí está. Alfonso. Ahí lo tiene. ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Minuto 49! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso el 4-3! ¡Ha marcado Alfonso el 4-3! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Qué momento! Quedó claro. Yo no Quedó sé claro quién marcó. ¿Cómo recuerda ese momento? Porque nos metíamos en semifinal, luego nos metió mano Francia y el disgusto bárbaro. Pero ese momento... Hombre, a ver, ¿es el mejor gol de tu vida? Bueno, el más significativo, sí. Por el escenario, por el momento, por la emoción, por la trascendencia, por la selección. Pero claro, es que nosotros, para nosotros en aquella época, pasar a la siguiente fase era como ganar la Eurocopa del Mundial, porque no pasábamos nunca, siempre quedábamos eliminados por jugadas desgraciadas. Y mira que ha habido buenas selecciones a lo largo de la historia, pero como bien sabéis, por alguna jugada desgraciada, penaltis o decisiones arbitrales, España siempre ha quedado muy marcada en muchas competiciones. Es verdad que luego cambió la suerte. España tuvo la suerte de ganar el Mundial, la Eurocopa y tener esa suerte, pues no sé, todas las jugadas que con nosotros no ocurrían positivas, luego ha habido otra generación que ha cogido esas jugadas positivas, lógicamente sin quitar el mérito, lógicamente que ha habido unos grandísimos jugadores, pero bueno, para nosotros en aquel momento era meter ese gol y pasar a la siguiente fase por la emoción que era y la trascendencia que tenía, pues era como ganar. Y a mí lo que se me queda, lógicamente, es la alegría de sobre todo, bueno, ya de meter ese gol, pero sobre todo de hacer feliz a muchísimos españoles en aquella época y en aquel momento. Fíjate. Es que es verdad. Espera un momentito, porque además, fíjate, hay que hilarlo todo perfectamente. Porque no todo va a ser mérito de Alfonso. No, el mérito no es solo de... No. El primero que toca la pelota aquí es Pep Guardiola. A ver. Y después de Pep Guardiola entra este señor en juego. Hola, Alfonso. Vaya balón que te di. Solo la tuviste que empujar, ¿eh? Poca vergüenza, Ismael Urzaiz. Que solo la tuviste que empujar. El gran Isma, sí, gran Isma. Sí, que Isma no tiene mérito, un tío de 2 metros como tú, que tocaba todo. Yo no he visto una persona rematar, de verdad, como Isma Urzaiz, de cabeza. Bueno, coincidimos en las categorías inferiores del Castilla y era tremendo. O sea, los balones que remataba, la altura y lo bien que ejecutaba todos los movimientos, aparte de la envergadura, lógicamente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que gracias a él pudimos meterse, si vease por él. Eso está claro. Oye, mira, luego ahora continuamos con más, pero ahora yo creo que tiene que llegar Pipi con ese momentazo tremendo, con ese pedazo. Esa pedazo de suite. Vamos, vámonos con la suite de Pipi en Futurotel. Vamos, el masaje, mejor salud. hotel. Esta suite solo da salud. Hombre, ahí está. Puedes hacer tu reserva en futurohotelgroup.com. Ahí está. Cuando quieras, Pipi, tu test. ¿Tienes esto, no obstante, de ves tocayo? que Si hay alguna pregunta de las que te hagas, Pipi, con ese atrevimiento y esa locuacidad, tú dices que no, tú le tocas y dices, voy a intentar contestarte todas. Vale. ¿Cuál ha sido el peor presidente que has tenido en tu vida profesional? Hombre, tampoco es que haya tenido muchos. Bueno, he tenido, pues, Ramón Mendoza, que para mí me ayudó mucho, porque tuvo un detalle conmigo fantástico, que fue cuando me lesioné de la rodilla, con 21 años, me renovó 3 años más,
y encima me puso las cantidades importantes el primer año y las más bajas, porque normalmente siempre se hacía de menos a más. Pues él me renovó y encima me puso las cantidades importantes los primeros años. Eso está muy bien. Y Ramón Mendoza me he quedado, bueno, se portó francamente bien conmigo. No es Ramón Mendoza. No mal. He tenido, pues, hombre, Gaspar era, pues, yo tenía siempre muy buena relación. Y era muy forofo del Barcelona, muy del Barcelona. Coincidí muy poco con Joan Laporta el año que me fui y yo creo que me porté bien en ese sentido con el Barcelona. Ellos no querían que siguiese, llegamos a un acuerdo y era Joan Laporta pues recién llegado, coincidí muy poco con él. Pero luego, pues bueno, no he tenido tampoco, tuve a Bernat Tapie, personaje. Ese era raro, ¿no? Era peculiar. En Olympique de Marsella. En Olympique de Marsella, pero una persona muy querida allí en Marsella. Es cierto que entró alguna vez al vestuario y te preguntó y te dijo, elige el delantero que quieras jugar. Sí. Eso me quedé... Claro, eso en España no estamos acostumbrados. Joder, qué bueno. Que llega tu presidente y te diga, bueno, Alfonso, a ver, ¿con quién quiere jugar de todos estos? De compañero arriba, dice, pues no sé, mister, yo no sé. Y luego cogió... Y él se sentaba en las charlas del entrenador y entonces el entrenador daba la alineación y luego ya se ponía a empezar a colocar las barreras y tal, y entonces llegaba Bernat Tapie y decía, no, esta aquí no puede estar, está aquí y está aquí, y decía el entrenador, vale, perfecto, entonces te quitaba un tío de la barrera, te lo ponía marcando y el que estaba marcando te lo ponía en la barrera. O sea, una situación atípica. Continuamos, Pipi. No sé si será mejor o peor, pero bueno, son cosas que, en fin. Oye, te levantabas por la mañana para ir a entrenar y dices, con este entrenador, qué pereza me da ir a entrenar. ¿Había alguno? Yo he tenido muchos entrenadores, para bien o para mal, he tenido muchísimos entrenadores. Tanto desde que empecé en el Real Madrid, que, en fin, yo coincido poco, por ejemplo, poco tiempo con Rafa Benítez, pero también lo he tenido en el Madrid, García Remón, Jiménez, Del Bosque, bueno, Camacho, por supuesto, Di Stéfano, Javi Clemente, Valdano, Capa, Serra Ferrer. Es que he tenido muchísimos entrenadores, pero siempre me quedo Luis Aragonés, que para mí creo que ha sido, junto con Camacho, los dos, y Lorenzo en el Betis también. Pero quizá Luis Aragonés, lo bueno que tenía, primero que había sido jugador, y segundo que sacaba el máximo partido a los jugadores por la motivación que les decía. Y por ejemplo a mi hermano le decía, Iván, hoy vas a sacar este partido adelante tú, porque me vas a meter un gol y porque no sé qué tal. Entonces mi hermano salía como un toro, pero así lo hacía con todos los compañeros. Y entonces ¿qué pasa? Que los jugadores salían, se identificaban mucho con él y daban mucho la cara por él. Y la verdad es que para mí creo que Luis Aragonés ha sido de los mejores entrenadores que he tenido. Con el peor defensa que te has llevado, que dices, hoy me toca palos. Bueno, en el Sevilla estaban Jiménez, Martagón, Prieto, era uno del Pablo Alfaro. Este es un lío muy bueno en el Villamarín, ¿eh? Bueno, pero no era tan duro como estos. Estos eran... No, ahí se le toreaste bien. A Bogarde. Ahí. Bueno, pero estos sí que eran duros. Bogarde lo más bonito que tenía era el nombre, Winston Joyce. Era así. Tu mejor versión, ¿en el Betis o en el Real Madrid? Bueno, donde más feliz fuiste, donde sacaste el fútbol que tú llevabas dentro. Yo creo que ha sido en el Betis, es donde más importante me he sentido y más no quiero decir que la afición del Real Madrid no me quisiera en ese momento, ¿no? Pero claro, no jugaba asiduamente como jugaba en el Betis, y la seguridad y los ánimos y el saber que era un jugador importante dentro del equipo que era en el Betis es donde más me he sentido valorado y reconocido. Y otra cosa, Alfonso, cuando quitan tu nombre en Getafe del Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, ahora Coliseum, dijiste, ¿por qué? Bueno, a ver, me sentó mal en el sentido porque fue un tema político. O sea, ese nombre del campo, cuando el Getafe no era nada, yo estuve ayudando al club. Compré un gimnasio cuando el Getafe pues no era el Getafe que es actualmente, y he estado de socio, por mucho que diga Ángel Torres, durante muchos años pagando un dineral por 2 asientos en el palco, cuando es verdad que Alfonso Pérez Muñoz no estaba como socio, pero mi empresa sí, y la empresa es mía. Entonces yo, en vez de poner el nombre de mi nombre, pues tenía 2 abonos a nombre de mi empresa. O sea, no puedo decir que yo no sea socio del Getafe y que esté pagando esos abonos cuando es mi empresa, o sea, que es mía. Entonces, y bueno, es un tema que salió por votación popular en Getafe, en una revista local,
Y eso es al final lo que a mí se me queda, ¿no? Y me enorgullece, que fue por una decisión popular de una revista local, cuando el campo del Getafe pues era un campo, pues bueno, que no es el Getafe que es actualmente. Y al final, si a mí me llegan a decir, mira, Alfonso, vamos a cambiar el estadio porque nos van a dar 25 millones de euros, digo, pues toma, yo te ayudo y toma, para que lo cambien. Pero por una decisión política, por un comentario que dije en su momento por el tema del fútbol femenino, que es una auténtica verdad, y que lo piensa todo el mundo, pero que nadie se atreve a decirlo, pues me crucificaron tanto el Ayuntamiento de Getafe como el presidente Ángel Torres. Y me quitaron el nombre del estadio. ¡Ay, Dios mío! Y te quedaste jodido. Bueno, o como se diga. Te duele, pero al final dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Esta gente es así, lo votaron luego en el pleno y demás. Que sepas que tenemos un frontón en mi casa y dice mi hermano, le vamos a poner el nombre de Alfonso Pérez Muñoz. Sí, no tiene que ver. Ahí está. Pipi, rematas. Simplemente tu familia para ti es... Pues es todo, como yo creo que a todos en general. Tuve la desgracia de que mi padre nos dejó, de mi suegro nos dejó, y bueno, esperemos el tiempo que estemos aquí disfrutar de toda nuestra familia. Desgraciadamente nadie se va a quedar aquí, pero bueno, del tiempo que estemos disfrutar de todo lo que podamos entre toda la familia y por supuesto pues todos los amigos, que al final pues es lo que se te queda en esta vida, los buenos recuerdos. Y algo muy importante, fíjate si es importante, llevas con tu mujer desde que tenéis 14 años. Sí. Eso es increíble. Bueno, ahora mismo, Pipi, ¿El mérito de quién es? El ¿De tu mérito mujer? serio de 14 años. El mérito de su mujer, hombre, claro. 14 años. Madre sí, mía. bueno, lógicamente. ¿Cómo se hace eso? Pues teniendo paciencia, llevándonos bien, y yo la verdad es que con ella me lo paso muy bien, porque bueno, al fin y al cabo pues nos conocemos desde que éramos niños, y hemos tenido nuestra fase de novietes, luego hemos tenido lógicamente nuestros altibajos como todo el mundo después de tantos años, nuestros enfados, pero nos queremos y seguimos juntos. Y tenéis unos hijos maravillosos. Sí, sí, sí. Sí, tienes una niña. Sí. Una niña, la niña nació en Sevilla y sí. el niño nació en Barcelona. Fíjate, por la los dos socios del Madrid. Los dos socios del Madrid. Matizándolo. Hombre, por favor. Dame una del Madrid, pero antes algo que me ha hecho muy especial ilusión. Porque la niña, yo tengo dos niñas. La niña para los padres, escucha. Bueno, yo soy Lucía, la hija de Alfonso, y nada, quería dedicar unos minutos a hablar sobre una persona muy especial, ya no solo para mí, sino también para todas esas personas que han tenido la suerte de conocerle. Así que nada, quiero hablar sobre mi padre. Bueno, pues a nivel futbolístico es de esas personas que se lo dejaban todo en el campo, que jugaban con pasión, con entrega, con humildad, una persona muy constante. Luego algo que le destaca mucho como persona, tanto dentro del campo como fuera, ha sido su humildad. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y le paran para pedirle fotos, pues es una persona que no tiene filtro, que es tal y como es. Se para hablar con la gente, se echa sus fotos, sus risas. La verdad que es una persona muy agradecida. Gracias al tipo de persona que es y los momentos tan bonitos que nos ha regalado en el mundo del fútbol, la gente le siente muy cercano. Y es una de las personas que no olvidas nunca, que sobre todo, por ejemplo, los béticos y los madridistas, que le tienen un cariño pues impresionante. Y luego ya más allá del fútbol, para mí mi padre ha sido pues mi otra mitad, mi compañero de vida, un apoyo incondicional. Siempre hemos estado muy unidos, siempre me lo ha dado todo, no me ha faltado de nada. Y si a día de hoy soy quien soy, es gracias a mis padres, por todos los valores que nos han dado a mi hermano y a mí, que se lo han inculcado a ellos desde pequeños y bueno, pues nos lo han transmitido a nosotros. Y bueno, ya no me quiero enrollar más, que si no esto se hace muy largo. Solo quería darte las gracias, papá, y nada, decirte que te quiero mucho y que eres una persona increíble. Qué maravilla. Oye, qué maravilla, de verdad. Límpiate la baba que te estoy viendo ahora mismo, te está cayendo. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Ya no solo por todas las palabras de mi hija, que la verdad es que te emociona, o de mi hermano, pero bueno, de todas las personas que han podido entrar, darle las gracias y... No ha acabado, ¿eh? Y a vosotros, ¿no? Lógicamente también, porque oye... ¿Sí? Pero bueno, muy graciosa mi niña, muy graciosa. Ahí está. Tiene esa alegría de andaluza, y mira que ha estado poco tiempo, pero se la ha quedado. Se la ha quedado. Igual que el niño se le ha quedado la seriedad de Barcelona y la agarrado que es.
Y lo agarrado que Es es. agarrado La el niño. niña es todo lo Sí, contrario. todo lo contrario. Se lo Fíjate. gasta todo Sí que sí. y es graciosa. Y qué bien, Ahí está. y qué bien habla. habla, Sí, sí, Pipi. sí. Vamos Qué ya bien. rematando. No, vamos a ir rematando, Esto porque es- aquí podríamos estar toda la noche porque es maravilloso. Porque estamos en Futuro Hotel. Y Claro. es el Futuro Hotel porque también tiene empresas el ligado con. Claro, con el entonces mundo de la como empresa. con la cosa de la hostelería le viene bien, mira, esta gente tiene maravillosa de Futuro Hotel, tienen en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Cambriles, en Calpe, en Guardamar del Segura, próximamente va a estar aquí en Madrid. Hay que atreverse a ese tipo de concepto Podemos maravilloso. hablar con Servitel, que estás metido Hombre, ahí también. por favor, tocando. cuidado con ese tema, Estamos Lo hacemos futurohotelgroup.com, hay que reservar ya, porque está el verano a la vuelta de la esquina. Ortega, ¿dónde Hay me voy de overbooking, vacaciones? hay overbooking. Hombre, por favor. Cuidado. Hay overbooking Calidad. de calidad de gente que nos está escuchando y que a esta hora de la noche, estas cosas. En tu calle, gente importante. Hablábamos de alguien, Víctor Sánchez del Amo. Esto no me lo esperaba yo, pero que nos acaba de mandar este mensaje. Mira, escucha. Bueno. Un abrazo gigante para mi amigo Alfonso. Y nada, comentarte que si hubieran hecho, ahora que está el mundialito de clubes, pues si hubieran hecho el mundialito de calles, de barrios, la Alonso Mudarra hubiera sido la campeona del mundo, pero vamos, sin ninguna duda. Porque no solo esos 3 futbolistas, como comentas, Alfonso, Iván, su hermano Iván y mi caso, sino que además teníamos varios vecinos que jugaban muy, muy bien. Y de no haber sido porque les gustaba más la juerga que el balón, seguramente hubiera habido algún futbolista más profesional en la calle Alonso Mudarra. Así es que nada, os mando un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes de Radio Marca. Qué grande. Qué bueno volver a tus orígenes, has visto, ¿eh? Otro futbolista de los malos, ¿eh? Joder, qué Ya te futbolista, digo. qué tío más grande, de verdad, Víctor Sánchez del Amo, le mandamos un abrazo enorme. totalmente. Esto es sobre la marcha todo, Pero casi es me que va a dar date un algo cuenta a mí. las cosas que pasan en una calle. Pero sí, bueno, sí, no sí. sé cómo hacéis esto así tan rápido. Esto es una cosa absolutamente Es que el loco. tiempo no pasa, Alfonso. Mira, me estoy fijando en una Sí, cosa sí. que yo te conocí siendo un crío y eras muy aficionado a las pulseras de cuero. Sí, y, mira, y- sigue. y años después sigues con las pulseras de cuero. Sí, hombre, no son las mismas, pero bueno. No son, Está ahí, pues no, estás hombre, en no ello. son las mismas, pero son parecidas. Sí, bueno, voy el mismo estilo. voy el cambiando, mismo, la el voy mismo- teniendo, el mismo sí, sí. estilo, el mismo estilo. Oye, dos cosas, que colecciona pulseras y coleccionas cascos de moto, firmadas por estrellas. Sí, tengo una de Valentino Rossi. Hombre, a mí siempre me ha gustado mucho las motos y la Fórmula 1, me gusta siempre que puedo, y al igual que los toros, pero es verdad que ahora ya, y el fútbol intento verlo, pero estoy ya en otra órbita, ya con esto de tener una finca de caza y pasar muchos fines de semana allí, ya no estoy tan aficionado a las cosas, pero siempre que puedo intento ver las carreras y Tocas de todo. Si y yo la le hice Fórmula jugar 1. al baloncesto a él y a su También- hermano. también juega bien. Claro, Yo me acuerdo que ya era aficionado a la caza cuando el presidente de la Peña, Ramón Mendoza. Sí, Efigenia. Efigenia, sigue ahí, Efigenia. Sí, sí, sigue él ahí. es Con ese nombre tendría que ser cazador por nariz. Bueno, Totalmente. ahí, Efigenia, a de mí me ha verdad. sorprendido que hay varios. Lo que pasa es que a lo mejor no lo puedo decir porque Bueno, con pues esto no es lo- tan pues no sensible. lo digas. Pero No lo hay digas, compañeros que les gusta mucho la caza. Aquí en Radio Marca tenemos un y de pedazo hecho de me he programa enterado- con Leonardo de la me Fuente he enterado Prieto. posteriormente. Además que sí, le Qué gusta grande. mucho. Solo una de la actualidad y A tal, ver. la llegada de Xabi Alonso y la marcha de Carlo Ancelotti. Como merengue, ¿qué eres? Bueno, yo sobre todo, pues dar las gracias a Ancelotti después de todos estos años, sobre todo los títulos que ha dado, pues darle las gracias. Es verdad que para mí creo que al Real Madrid le falta todavía plantilla, le faltan jugadores, le falta un delantero centro, que yo no me canso de decir lo que el Real Madrid necesita jugar con un delantero centro. Y Mbappé no creo que sea el delantero centro del Real Madrid, porque él se siente mucho más cómodo donde ha jugado siempre, que es la banda izquierda. Pero bueno, el Real Madrid entiendo que valorará mucho todo lo que es la plantilla y Xabi Alonso pues le habrá dado, pues no sé, de alguna forma instrucciones para poder tener ciertos jugadores para cubrir ciertos puestos que vimos y que hemos visto estos últimos años, que a pesar entre comillas, de ganar títulos, pues más mérito todavía tiene el hecho de ganar Champions y Liga y Copa con jugadores que veo que la plantilla ha sido ciertamente corta, ¿no? Pero bueno. Oye, además es un hombre activo, está en los veteranos del Real Madrid, Sí, está, sí. está también con los ¿En los veteranos del de la ¿En selección. los del Barcelona no estás? Digo, No puede estar. tiene no que puede estar estar. ahí, Oye, no pues sé. un veterano, no sé. Habrá que Y llamar. del Betis, tendría que estar en el Betis Te digo también. una cosa, el Barcelona fueron los primeros que me llamaron para... Claro, Fuster, sabía me llamó usted, para qué majo. dije, hombre, yo soy del Madrid, voy a vivir en Madrid. Claro. Y solamente he jugado una vez con el Betis. Es la única vez que me han llamado. No sé por Ahí qué. está. No Pero bueno, sé que por- eres activo con todo, incluso Sí, con los de la con selección la española. selección. Mensaje a Lamine Yamal. Bueno, pues mira, todas las personas que muchas de ellas han hablado de mí pues, por la humildad y muchas cosas así, creo que sería bueno que
que se rodease de gente que de alguna manera le pueda ayudar, porque este chico se le ha venido el mundo encima con una calidad excepcional, pero creo que es importante que la gente de tu entorno te ayude mucho, ¿no? El tener una familia, tus asesores, tus abogados, tus representantes, compañeros, el mismo club, todas estas cosas te tienen que ayudar mucho. Todo lo bueno que has tenido tú, que lo pudiesen. Bueno, yo lo que pasa es que al final, a todo lo pasado te das cuenta de las cosas que a lo mejor habrás hecho cosas que te has podido equivocar, pero por suerte, en este caso, uno de los pilares más importantes, que son tu familia y tu entorno, es importante, a pesar de que puedes ser un grandísimo jugador. Pero bueno, tu pareja también es muy importante, que te ayude, que te cuide y, en fin, que estés más centrado y que no estés con la cabeza pues en otro lado. Y sobre todo una cosa, porque tú están llamando de recepción, qué pena que nos tenemos que ir. Ya vamos, tranquilos, ya vamos. Que digo que además lo dijo Alfonso al principio, que él con 18 años, cuando debuta con el Real Madrid, podía tener un coche, un megacoche, y sin embargo iba con un coche de segunda mano porque su padre le dijo, no, este es tu coche y hay que invertir. Y otra cosa, otra época. Mastantuono, 18 años, o sea, tiene 17. Va a llegar al Real Madrid. Yo tengo una cosa, yo estoy enamorado de Mastantuono. Le he visto poco, no hace falta verlo más, pero solamente ese derbi que hemos visto, que he visto en Argentina, River, Boca, cómo coge el balón y cómo la enchufa, dije, ojo, puede derribar el Bernabéu. Ojalá tenga suerte y a pesar de su juventud, pues que tenga esa cabeza y ese saber estar y que triunfe en el Real Madrid, sería bueno para todos. Oye, y la persona, siempre me gustan mucho las preguntas de Pipi, cuando le preguntó a Camacho cuál era la persona que le había marcado en la vida, y dijo que era la Madre Teresa de Calcuta. Sí, exactamente. Esa fue tremenda. Claro. De las personas que tú has conocido, ¿quién ha sido la persona más excepcional que has tenido la suerte de conocer y que has alucinado y que le has pedido un autógrafo? Bueno, autógrafo no, pero yo creo que la persona más influyente en mi vida, ya no solo a nivel personal, sino a nivel futbolístico, ha sido mi padre, que es el que de alguna manera nos ha marcado tanto a mi hermano y a mí para seguir con humildad, llevándote bien con todo el mundo, atendiendo a todo el mundo. Yo me quedaba, solamente por contar una anécdota, Joma me hacía las fotos mías con el logo de Joma y vestido de la camiseta del equipo donde estaba, y yo me liaba a firmar autógrafos siempre media hora cada vez que salía de la ciudad deportiva, tanto en Madrid, del Betis. Siempre me paraba a firmar autógrafos, y de hecho hoy en día hay muchas chicas de esa generación, de mi generación, que han contactado conmigo para darme esos books que tenían de recortes de periódico, porque ya te están casadas con hijos y ya, hombre, Alfonso ya ha pasado la roya, y dice, joder, qué pena que tengo esto aquí, en vez de guardarlo o tirarlo, prefiero dártelo. Y han contactado conmigo y me los han dado y los tengo guardados, y tengo varios books grandes el que siempre recoge. Y este señor ha sabido resembrar, y porque le ha venido también de familia. Oye, que nos queda nada. Alfonso, ¿cómo te lo has pasado? Bueno, fenomenal. Recordar muchísimas cosas de hace muchos años, y sobre todo todos los amigos y familia que ha podido entrar. Solo te digo que aquí en este Hotel de las Estrellas, de la mano de Futuro Hotel, te lo recomiendo absolutamente, te habrás dado cuenta que te hemos dado el cariño que te mereces, que en algún momento yo solo quiero que quede en un punto y seguido, porque esto tendremos que volver a rematarlo, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Podríamos hablar 3 horas mínimo. Totalmente. Mínimo. Y este señor que es polifacético, que toca todos los palos, pues fíjate, haríamos de todo. Pues nada, Pipi y Alfonso Pérez Muñoz, gracias por estar en este pedazo de Hotel de las Estrellas de la mano de Futuro Hotel. Que me gusta verle sonreír, y esto es importante. Siempre está sonriendo, que en todo momento ha querido hacerlo, y nada, queda pendiente la pocha, el mus el golf y lo que se tercie. Además que sí. Don Alfonso Pérez Muñoz, buen viaje a Tailandia. Gracias por todo. Gracias. Vicente Ortega, que la semana que viene continuamos. Estamos en mes nuevo. Grandes invitados vamos a tener aquí. Pipi, una vez más, gracias por estar aquí en este hotel. Ha sido un placer, hemos pasado una noche maravillosa. Alfonso Pérez Muñoz, qué gran nombre tiene este señor, Dios mío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Raquel. A toda la audiencia. Este es el lugar donde las estrellas sabrán.